Siéntase en casa, siéntase bien acá en medio de nosotros. Para nosotros una bendición que nos esté visitando. Así que ahí después vamos a estar conversando. Amén. Y bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿cierto? El día de hoy nos toca estudiar la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 17. Cuando empezábamos el culto, ¿cierto? Nuestra hermana nos hablaba y nos decía qué bonito es cuando vamos a cumplir años, ¿cierto? ¿A quién no le gusta cumplir años? A todos nos gusta estar de cumpleaños, ¿cierto? Cumplir años, la fiesta, la torta. Y bueno, y la iglesia precisamente está de aniversario el próximo sábado. Pero, ¿a quién le gusta hablar de la muerte? A nadie, ¿cierto? Hay gente que de repente cuando hablan de la muerte, no me diga nada de eso, ¿cierto? Pero es una realidad y es una verdad que es inevitable. Tarde o temprano, ¿cierto? Todos vamos a tener que enfrentar ese día. El tema es cómo si estamos preparados para enfrentar el día de nuestra partida, ¿ya? Y en este capítulo 20 de Mateo, en el versículo 17, Jesús, ¿cierto?, iba rumbo a Jerusalén y le anuncia a sus discípulos de que estaba llegando el día que él iba a tener que ser crucificado. Amén. Veamos lo que dice la palabra. Mateo 20, 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Está leída, Señor. Falta, Dios mío, la exhortación. Te pedimos, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender y comprender tu palabra y que con tu ayuda, Dios mío, la podamos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Ahí le voy a pedir a la Andrea, ¿cierto?, que me ayude con unos textos bíblicos que vamos a estar revisando el día de hoy. Y hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, sobre que Jesús anuncia su muerte. La muerte en la cruz. Era parte del plan de Dios, ¿cierto? Estaba dentro del propósito del Señor. Y yo cuando estaba haciendo la prédica, el Señor me traía a la memoria, mi hermano, el día que yo me bauticé. Yo me acuerdo el día que me bauticé, ¿cierto? Ese día en la noche yo tuve un sueño. Fui al agua, en la noche me fui a acostar, tuve un sueño. Y yo veía en el sueño que yo iba en un camino y al lado se aparece una mujer. Y la mujer me dice: ¿tú amas realmente a Jesús? Y yo le dije: sí, yo lo amo. Y me dijo: pero tú estarías dispuesta a ser crucificado por Jesús. Y cuando me dijo eso, fue como que yo vi un flash, ¿cierto? Así como que me traspasaban las manos, los pies, me levantaban y estaba al lado de Jesús en la cruz. Y yo como que dije: sí, yo soy capaz de ir a la cruz por Jesús. Y ella va y me dice: entonces vamos camino a la cruz. Y empezamos a caminar, ¿cierto?, por ese camino, y habían en el camino hartos pollitos. Así, gallinitas chiquititas, pollitos. Y a medida que íbamos caminando, eso iban explotando en el camino. Y yo tuve ese sueño, y cuando yo lo tuve, ¿cierto?, yo pensé y medité: bueno, este es mi compromiso con Dios, ¿cierto? Un compromiso que quizás me va a demandar todo. Un compromiso que quizás voy a ver mucha gente en el camino que va a empezar y no va a resistir el compromiso y van a quedar en el camino, como uno ve muchas veces que pasa dentro de la iglesia y dentro del caminar cristiano, que mucha gente empieza a caminar con Dios, pero cuando vienen las pruebas, los problemas, las dificultades, las enfermedades, todas esas situaciones, muchos se alejan de la presencia del Señor y quedan tendidos en el camino. Pero Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz y sígame. El Evangelio, mi hermano, nunca en la palabra se presenta como algo de color de rosa. En la Biblia nunca nosotros vemos, ¿cierto?, a Jesús diciendo: síganme y no van a tener problemas, van a tener la casa del año, el auto del año, en 2 años vaya a pagar tu casa. Nunca vemos eso nosotros en el Evangelio, porque el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata sobre la salvación. Cristo vino, ¿cierto?, a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo nació, vino, se encarnó, vino a este mundo con el único propósito, ¿cierto?, de redimir al hombre y salvar al hombre de sus pecados. Entonces muchas veces cuando en muchos lugares se predica un evangelio liviano, un evangelio light,
¿cierto? De que ven a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer, o ven a Cristo y nunca más vas a sufrir alguna situación compleja en tu vida, tenga cuidado, porque ese es el marketing engañoso, ¿no? Porque el verdadero evangelio es: toma tu cruz y sígueme. Y es más, Jesús dice: el que fuera perfeccionado llegará a ser como el maestro. Los primeros cristianos, mi hermano, ellos fueron capaces de morir por causa de su testimonio en la cruz, por causa de su testimonio a Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, el primer mártir de la iglesia, no sé si usted recuerda quién fue: Esteban. Ya Esteban, un joven talentoso, diácono de la iglesia, apasionado por servir al Señor, y por causa de su fe fue acusado falsamente, fue apedreado, y él, cuando lo apedreaban, decía: Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen, en tus manos entrego mi espíritu. Después Jacobo, dice la palabra, fue muerto a espada. Y los diferentes apóstoles vivieron diferentes situaciones por causa de su fe en Jesucristo. La tradición de la iglesia nos dice, mi hermano, de que muchos cristianos, en los primeros 300 años de la iglesia, muchos fueron crucificados, fueron torturados, se le quitaron las propiedades, vivieron diferentes situaciones por causa de su fe. Pero muchos de ellos, ¿cierto? La gran mayoría no renegaba en contra del Señor, permanecían fieles a pesar de las situaciones difíciles que ellos vivían. ¿Por qué? Porque tenían el ejemplo de Cristo. Y Cristo debe ser nuestro ejemplo, mi hermano. Amén. Como primer punto, ¿cuál es el propósito, mi hermano querido, de la cruz? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesús en la cruz? Primeramente, era parte del plan de Dios. ¿Ya? No fue una improvisación de Dios, no fue algo que resultó al azar, sino que todo esto estaba determinado por Dios por su anticipado conocimiento, dice la palabra. Mire lo que dice la Escritura en Hechos, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 23. La muerte de Jesús en la cruz no fue una sorpresa. Dios ya tenía eso preparado, ¿ya? Hechos 2:23 dice: y a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, Dios ya lo sabía previamente, dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A Dios el Padre no le tomó por sorpresa que Jesús fuera crucificado, o que la gente lo rechazara, o que esa fuera la muerte, cierto, que tendría que sufrir el Hijo del Señor. De hecho, mi hermano querido, busquen Salmo 22, por favor, Salmo 22. Esto se había dicho mucho tiempo antes, de una forma profética. El salmista escribió, ¿cierto?, en un tiempo, mi hermano, en el pueblo de Israel, donde no se efectuaba la crucifixión como castigo. Él escribió un salmo muy interesante, el Salmo capítulo 22, y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le recuerda eso algo, no? Fueron las palabras de Jesús en la cruz, ¿cierto? Y todos muchas veces dicen: no, es que Dios abandonó a Jesús. No, Jesús estaba cumpliendo el propósito de Dios el Padre ahí en la cruz. Pero Jesús, cuando empieza a clamar en la cruz, él hace referencia a este salmo. Empieza a citar este salmo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí respuesta. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me vean, todos los que ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. ¿Les recuerda alguna situación este salmo? Y este salmo fue escrito mucho tiempo antes de la crucifixión de Cristo, este salmo, ¿ya? Sigamos leyendo, dice: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Qué es lo que le decían a Jesús cuando estaba en la cruz? Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, ¿cierto? Y creeremos en ti. El ladrón que estaba al lado le decía: si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz y sálvanos a nosotros. ¿Ve? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude.
Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús también? Una de las palabras de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Tengo sed. Ahí dice, ¿cierto? Se secó mi boca, se secó mi lengua, fue pegada a mi paladar. Porque los perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno. Y acá viene algo interesante. Porque en Israel, mi hermano, no se conocía el castigo por crucifixión. De hecho, la crucifixión, ¿cierto?, nació en otros pueblos, ese tipo de castigo. Nació, por ejemplo, en Asiria, los romanos lo hacían como castigo, pero en Israel no se conocía el castigo por crucifixión, ¿ya? Y miren lo interesante que dice este salmo, escrito mucho tiempo, como les dije, antes de Cristo. Horadaron mis manos y mis pies. Yo que sepa, al rey David no le perforaron las manos ni los pies. Ni a ningún salmista en la Biblia aparece de que le hayan perforado las manos y los pies. Al único que aparece en la Biblia que fue perforada sus manos y sus pies, que la horadaron, ¿cierto? Que eso significa, fue a Jesús. Cuando lo crucificaron, ¿cierto? Le pusieron clavo en sus manos, ¿cierto? Y también en sus pies, y fue levantado. Y como dice la palabra, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Amén. Miren lo que dice ahora Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Cuando uno le pregunta a los judíos por este pasaje de Isaías, ellos no saben cómo explicarlo. Ya ellos como que no entienden cómo se puede aplicar a la nación de Israel este pasaje. Porque ellos, claro, ellos dicen, nosotros quizás somos el ungido, los escogidos, pero ellos no reconocen a Jesús como el Señor y Salvador. Y cuando uno le pregunta por Isaías 53, ellos no tienen como una respuesta clara. Mira lo que dice en los versículos 5 y 6. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién habla este salmo, mi hermano? Isaías, mucho tiempo antes de Cristo también. Este salmo, esta profecía, ¿cierto?, nos habla de Jesucristo, que él en la cruz iba a cumplir ese propósito de cargar con todo el pecado de toda la humanidad. Y él iba a morir en la cruz por ti y por mí. Él iba a pagar el precio de nuestra salvación. Si Jesús, mi hermano, no hubiera pagado el precio, nosotros estaríamos condenados. Nosotros estaríamos castigados, destinados al infierno, a la condenación. Pero gracias a que Jesús pagó el precio, hoy nosotros tenemos salvación, vida eterna, tenemos perdón. La Biblia nos habla de esto, ¿cierto? Y nos dice de que la muerte de Cristo fue sustitutoria. Es decir, él murió como un sustituto, murió en lugar nuestro. Y esta figura de un sustituto, nosotros la encontramos también en la palabra del Señor. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista, la primera impresión de Jesús? Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? ¿Lo recuerda? ¿Por qué Juan dice eso? Veamos por qué Juan le atribuye a Cristo eso de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 12, versículo 23. Éxodo 12, 23. Porque cuando Juan dice el Cordero de Dios se está refiriendo a un hecho que pasó dentro de la historia del pueblo de Israel. Y dice así, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre, ¿cierto? Cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí lo que hace alusión esto. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, ¿cierto? En Egipto, estaba en esclavitud en Egipto, Dios mandó al profeta Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y fueron 10 plagas, ¿cierto? Que Dios permitió ahí en Egipto para que el pueblo saliera. Pero ¿qué pasó? En la última plaga, ¿cierto? Moisés le dice al pueblo, mira, preparen un cordero,
sin mancha, sin tacha, sin defecto. Cómanlo en su casa. Y la sangre de ese cordero, úntenla, ¿cierto?, en los marcos de las puertas y de las ventanas, porque esta noche va a pasar el ángel de la muerte, y la que no esté marcada con la sangre, el ángel de la muerte va a entrar y va a matar al primogénito de esa casa. Entonces, ese cordero fue sacrificado, ¿cierto?, para nosotros, o los israelitas, ¿cierto?, ser protegido y que el ángel de la muerte no entrara y no provocara destrucción. ¿Cuál fue el fin? Todos los primogénitos de los egipcios murieron, pero a aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del cordero no les pasó nada. De la misma forma, mi hermano, todos nosotros que somos hijos del Señor estamos bajo la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre. Cuando le aceptamos como Señor y Salvador, el Señor nos selló, nos puso su marca, nos redimió con su sangre. Y ahora, ¿cierto?, ni el diablo, ni la muerte, ni nada tiene poder sobre nosotros. ¿Ya? Porque nosotros le pertenecemos al Señor. Somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa sangre, ¿cierto?, esa relación que nosotros tenemos con el Señor y esa sangre que nos derramó el Señor nos permite estar protegidos, estar cubiertos. Y cuando usted enfrente la muerte, usted va a poder pasar, si tiene una relación correcta con el Señor, va a poder pasar a una eternidad con el Señor, porque usted está cubierto, está protegido, ¿cierto?, del ángel de la muerte o del destructor, ¿ya? Por medio de la cruz, mis queridos hermanos, dice la palabra que nosotros somos salvos, somos reconciliados, somos adoptados en la familia del Señor, somos perdonados, somos santificados por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. Un versículo que nos habla de que Cristo murió por nuestros pecados en el Nuevo Testamento se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por nuestros pecados. Él pagó el precio. Él se ofreció como ese cordero, ¿cierto?, para protegernos. Y también en el Antiguo Testamento encontramos otra figura de que cuando la gente cometía pecado, ¿cierto?, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos llevaban un animalito al sacerdote en ese tiempo, ¿cierto? Y iban donde el sacerdote con ese animalito y ellos ponían la mano sobre el animalito. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Delante del sacerdote confesaban sus pecados. Decían, yo he pecado en esto, hemos hecho esto malo, me he equivocado en esto. Y era como que el pecado de la persona se le transfería al animalito y ese animalito era sacrificado para que la persona, ¿cierto?, el ofrendante, fuera reconciliado con Dios por medio de ese sacrificio de ese animalito inocente. Porque ¿qué culpa tiene ese animalito? No tenía culpa, ¿cierto? Los pecados los cometemos nosotros, no un animalito, ¿cierto? Pero todo eso era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer. Que Cristo, ¿cierto?, como ese cordero, Él iba a recibir nuestra culpa, Él iba a ser sacrificado por nuestros pecados y gracias a ese sacrificio nosotros íbamos a tener perdón de parte del Señor. ¿Me entiende? ¿Cuál es el significado, mi hermano, de la cruz ahora para los discípulos? Primeramente, la cruz, mi hermano, a nosotros nos invita a la fidelidad. Nos invita a poder ser fiel. Dice la palabra que Cristo, ¿cierto?, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos lo que dice la Biblia, Filipenses 2:8. Yo dije que hoy día iba a hacer trabajar a la hermana ahí del data, así que... A ver, así que Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un ejemplo de fidelidad, mi hermano. ¿Hasta cuándo es tu obediencia? ¿Cierto? Debemos preguntarnos eso. Somos obedientes a Dios hasta que el Señor me conteste mi oración nomás. Somos obedientes a Dios hasta cuando no vienen los problemas. Somos obedientes a Dios hasta cuando Dios me bendice, porque en las vacas flacas no somos obedientes al Señor. ¿Hasta cuándo es nuestra obediencia? Cristo demostró su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya?
El significado de la cruz para los discípulos también es un ejemplo de amor, de sacrificio, de amor por los demás. Mire lo que dice la Escritura en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 13. Juan 15, 13. Dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Puso su vida por ti y por mí. ¿Sabes por qué Cristo puso su vida por ti y por mí? Porque Él no merecía morir en la cruz. Porque la palabra de Dios dice de que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y Cristo dice que Él no cometió pecado. Él no merecía morir. ¿Ya? La paga del pecado es la muerte. Todos nosotros sí merecíamos morir y merecíamos la condenación. Pero Cristo no cometió pecado. Dice, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ya? Él sufrió las mismas tentaciones que usted y que yo, pero Él no cayó donde nosotros sí caímos. Pero Él murió por ti y por mí como un sustituto, ¿cierto? Para reconciliarnos con Dios. Un ejemplo también del significado de la cruz para nosotros es un ejemplo de propósito. Mire lo que dice Lucas, capítulo 13, versículo 31 al 33. Lucas 13, 31 al 33, dice así: y aquel día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Propósito, mi hermano. Eso se llama propósito. Cristo sabía por qué Él había venido. Él había venido a salvar lo que estaba perdido. Él había venido a dar su vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y a Él no le iba a amedrentar, a ahuyentar, ¿cierto? El rey de turno que le decía, aléjate de acá porque te van a tomar preso, te van a matar. No, Él sabía de que era dentro del propósito del Señor. Si tenía que sufrir la cruz, Él la iba a aceptar porque era parte del plan de Dios para redimirnos y darnos salvación. Si usted me pregunta, ¿y Jesús quería tomar la cruz? Bueno, la respuesta lo dice la Biblia. Cristo antes de ir a la cruz, Él oró y dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Quizá Él en su parte humana, ¿cierto? Porque Jesús tiene naturaleza humana y divina. Quizá en su parte humana el Señor no quería enfrentar esta realidad, pero Él por el propósito de Dios, Él fue a la cruz y murió por nosotros. La pregunta para nosotros es, ¿y estás dispuesto tú a tomar tu cruz y seguir a Jesús? Mira lo que dice la palabra en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz junto con el Señor y seguir al Señor de todo corazón? ¿O la cruz es muy grande para ti? ¿O la cruz es muy pequeña para ti? Hay una historia, mi hermano, de que había una vez un cristiano que estaba cansado con su cruz. Estaba cansado, agotado, no daba más con su cruz. Había pasado muchas situaciones, muchos problemas, todo, y ya no daba más con su cruz. Y fue al maestro de las cruces, al taller del maestro, ¿cierto? Fue donde Jesús, allí, y le dijo, Señor, yo ya no puedo más con mi cruz. Está muy pesada, me cuesta llevarla, me cuesta cargar esta cruz. Dame otra cruz, por favor. El Señor le dijo, mira, ahí hay un montón de cruces. Deja la tuya acá y busca, ¿cierto?, una cruz con la cual tú te puedas sentir cómodo, ¿ya? Entonces el hombre dejó su cruz por ahí, ¿cierto? Y empezó a buscar las cruces, ¿cierto? Y de repente va y llega una cruz chiquitita, así, ¿cierto? Una cruz como la que usan acá las personas, como una medallita, ¿cierto? Una cruz. Dijo, no, esta cruz insignificante, no, mira, muy pequeña para mí. Yo con una mano me lo cargo. Dejó esa cruz. Siguió avanzando, ¿cierto? Y pilló una tremenda cruz, o sea, así como la cruz de la que está en São Paulo, ¿cierto? En Brasil, ¿cierto? Una media cruz. No, esta cruz es demasiado grande.
puede estar en esta cruz más que el Señor. No, no puedo yo, esta cruz es demasiado grande para mí. Siguió buscando, unas cruces le quedaban muy largas, otras muy cortas, unas más pequeñas, otras más grandes, hasta que de repente va y ve una cruz, ¿cierto? Ahí entre medio de las otras cruces amontonadas, la toma la cruz, se la calza, la prueba la cruz, le quedaba perfecta, hermano, la cruz. Y va a donde el Señor y le dice: Señor, mira, ya encontré mi cruz. Y el Señor le dice: mira, hijo, la cruz que tú dejaste en el principio, ahí al lado de la otra, fue la misma cruz que ahora tú tomaste y te llevas de vuelta. ¿Cuál es la enseñanza de esto, mi hermano? Cada discípulo va a tomar su cruz. Las cruces que nosotros tenemos como cristianos son diferentes, varían en porte o en situaciones que podamos vivir. ¿Por qué? Porque Dios dice que no nos pone más carga a nosotros de la que podemos llevar. Entonces hay algunos cristianos, hermano, que están hechos de acero, de oro, de diamantes, de joyas, y Dios, hermano, le da, pero una cruz, hermano, y uno mira y dice: ¡ay, Señor, Dios mío, ten misericordia de mí! Porque si tú me viene todo esto a mí, yo no sé dónde estaría. Y hay otros que, claro, tenemos problemas, situaciones, pasamos nuestra cruz y son mucho más pequeñas, más fáciles de llevar. Y algunos, ¿cierto?, se ahogan en un vaso de agua, ¿cierto? Y de esos que una pequeña situación y se ahogan y ya quieren tirar todo por la borda, ¿cierto? Porque no sé, porque alguien le quitó el saludo en la iglesia, ¿cierto? Porque alguien lo miró feo, le contestó mal y ya quieren dejarlo todo por situaciones pequeñas. Pero la enseñanza es esta: que cada uno de nosotros va a llevar su cruz al seguir a Jesús. Jesús no te va a poner una cruz más grande que la que tú puedas cargar, pero es necesario que tú seas fiel y que tú sigas al Señor independiente de las situaciones que te toque vivir. Grandes, pequeñas, enfermedades, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas diferentes índoles. Sé fiel al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, mi hermano, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y la cruz, ¿cierto?, es un minuto, una situación, un tiempo. Pero después de la cruz, ¿qué es lo que viene? La resurrección. Por eso, mi hermano, nosotros quizás nos diferenciamos de otros lugares, ¿cierto? Que, por ejemplo, usted va a otros lugares y ¿qué es lo que ve? Ve a un Cristo crucificado. Nosotros creemos en la cruz. La cruz está acá, por ejemplo, en el púlpito. Pero usted acá no ve a Jesús crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz, ¿cierto?, es un momento. Después de la cruz, al tercer día, ¿qué sucedió? Cristo resucitó, se levantó de los muertos, Él ya no sigue crucificado. Así también tú, en esta vida vas a pasar diferentes situaciones, pero después que tú mueras, y si eres fiel al Señor, tú vas a entrar al Señor, con el Señor en gloria, por la eternidad. ¿Ya? Tú vas a entrar con el Señor victorioso por siempre. ¿Ya? Entonces nosotros por eso tenemos que tener fe y confianza de que, claro, vamos a sufrir como Jesús sufrió, ¿cierto?, su cruz. Nosotros vamos a pasar también nuestro trago amargo, pero eso no es el todo. Después eso pasa. Después viene un día en gloria con el Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos. ¿Cuáles son las recompensas de la cruz? Primeramente, la Biblia nos habla que las recompensas de la cruz, ¿cierto?, fueron victorias sobre el pecado, victorias sobre el diablo, ¿cierto? Cristo venció ahí en la cruz sobre el enemigo, el diablo y todo. Mira, busca, mi hermana, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Porque Satanás, ¿cierto?, cuando estaban crucificando a Jesús, yo creo que Satanás estaba haciendo fiesta con los demonios y decía: esta es la nuestra. Por fin logramos que lo enjuiciaran, que lo van a matar y aquí se va a acabar el problema. Yo creo que así estaba Satanás, ¿cierto? Pero ¿qué no sabía Satanás o qué no entendía? Que era parte del propósito redentor de Dios. Y mira lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y potestades, ¿cierto?, hablando de las potestades espirituales, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué Cristo triunfó sobre el diablo en la cruz? Porque el diablo buscó durante toda la vida de Cristo tratar de hacerlo caer y no pudo. Y al no poder, no tenía poder sobre él, la muerte. Por eso Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Victoria sobre la muerte. Mira lo que dice la palabra, 1 Corintios 15, 55 al 57. 1 Corintios 15, 55 al 57.
Yo les dije, hoy día vamos a leer hartos textos. Después cualquier cosa, mi hermano, ahí ven la prédica grabada después en la página, si es que quieren revisar mejor los textos. Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la fuerza de la muerte? En el pecado, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecamos, ¿cierto? Hemos sido condenados. Porque todos pecamos, ¿cierto? Debemos morir. Pero como Cristo no pecó, la muerte no tiene poder sobre él, ni el diablo, ni nada. Por eso Cristo resucitó al tercer día victorioso. Y dice la palabra en Filipenses 2:11, dice que Cristo se humilló hasta lo sumo, ¿cierto? Y se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el premio de una vida de fidelidad a Dios, de una vida de propósito, de una vida cumpliendo la voluntad del Señor, ¿cierto? La recompensa eterna. Cristo, ¿cierto? Como Hijo de Dios, como nuestro Redentor, Él cumplió este propósito de salvarnos, redimirnos, y nosotros, ¿cierto? Nos da un ejemplo a nosotros que si somos fieles, un día también reinaremos con Él, un día también estaremos con Él en aquella morada eterna, ¿cierto? Que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros, que hagamos su voluntad y que creamos en Él y nos arrepintamos de nuestros pecados y vivamos para el Señor. Amén. Así que imitemos, mi hermano, el ejemplo de Cristo. Cuando usted viva, ¿cierto?, alguna situación, esté pasando por alguna cruz, recuerde lo que hizo Jesús, mi hermano. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Oró, ¿cierto? El Señor no llegó y fue a la cruz, enfrentó el problema, sino Él oró. Oró 3 veces, dice la palabra, para enfrentar la situación. La cruz, ¿cierto?, fue la prueba de su fidelidad al Padre. Cuando tú pases tu cruz, tu problema, tu situación, es porque Dios también te quiere probar tu fidelidad, ¿ya? Que tú seas fiel al Señor. La cruz es lo previo a la bendición de Dios. Muchos de nosotros queremos bendición. Queremos que nos vaya bien, que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos ayude, que Dios bendiga nuestra economía y todo. Pero Dios también necesita probar nuestra fidelidad. Y después de la prueba viene la bendición. Después de la cruz de Cristo vino la resurrección. Después de las pruebas que tú pases, así como le pasó a Job o a tantos personajes bíblicos, después de la cruz que ellos vivieron, tú vas a recibir bendición de Dios si eres fiel. Todos tarde o temprano vamos a pasar una cruz. Algunos, ¿cierto?, dicen, no, que es capaz que no. Yo una vez, mi hermano, en Argentina conocí a una persona que estábamos conversando y me dice: yo no me enfermo, yo no tengo problema, yo no me enfermo. La pastora tenía un dolor de muela. Yo le digo: oye, pero ¿cómo no te vas a enfermar? No, es que yo no lo decreto, no lo declaro. Yo le dije: pero si aunque uno no lo declare, lo decrete, tú te enfermas igual, es parte natural de la vida. No, me dijo, yo no decreto enfermedad sobre mi vida porque Dios me sanó y Dios sana. Y yo le dije: sí, ya está bien que Dios te sane en su soberanía, en su voluntad, pero convengamos de que todos nos enfermamos, ¿ya? Y él me dijo: no, que uno no pasaba por esas situaciones. Bueno, yo le puedo decir que uno sí se enferma, ¿cierto? Que uno también pasa su resfrío, su situación y todo, y de repente a usted puede ser normal que le venga una aflicción física o alguna enfermedad también, pero usted ahí, ¿qué es lo que debe hacer? Ser fiel al Señor, orar y ser fiel al Señor, ¿ya? Si eres fiel hasta la muerte, dice la palabra que Él te dará la corona de la vida eterna. Así que, mi hermano, demos gracias al Señor por su sacrificio en la cruz. Imitemos su ejemplo de fidelidad y no pierda la esperanza por las situaciones que les toca vivir. ¿Por qué? Porque Dios tiene para nosotros un glorioso mañana. Amén. Amén, mi hermano querido. Así que vamos a orar para entregar este mensaje. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios. Amado Señor, tú preparaste a tus discípulos, Señor, para esta situación que iba a pasar, Dios mío. Amado Dios, estaba dentro de tu plan, de tu propósito. No era algo ajeno a tu voluntad. No era algo desconocido por ti. Tu palabra declara que tú viniste a salvar lo que estaba perdido. Tú viniste a dar tu vida por nosotros, Señor.
amado Dios, pero también uno debe estar preparado, Señor, para poder enfrentar estas situaciones, porque tarde o temprano todos, Dios mío, pasaremos alguna cruz en esta vida, Señor, que probará nuestra fidelidad, que pondrá a fuego, que pondrá a prueba, Señor, nuestra fe. Y ayúdanos, Señor, a que cuando pasemos esa situación podamos pasarla bien en oración, siendo fieles. Padre, porque tu palabra declara que si somos fieles, Señor, hasta la muerte, amado Dios, tú nos darás, Señor, el día, estar un día en tu presencia contigo por la eternidad. Amado Dios, y ayúdanos, Señor, a poder ser hijos tuyos. Amado Dios, que seamos fieles a ti, obedientes, y que todo lo que vivamos, Dios mío, sea grande, pequeño, situaciones, que nunca atribuyamos a ti un despropósito, porque tú no eres un Dios que trabaja al azar, tú eres un Dios siempre que tiene propósito para tus hijos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.